Vive conectado con BBM BlackBerry de Claro. Johnny Walker, celebrando tus pasos de progreso. Keep walking. Chevrolet Traverse tiene todo lo que buscas y mucho más. Conócela en chevrolet.com.pe. Muy buenas noches, esto es Rumbo Económico, soy Juan José Garrido Queclin y hoy día estaremos con Gonzalo Priale, presidente de AFIN, para hablar sobre las reformas que necesitamos para mejorar nuestra infraestructura local. Luego estaremos con Pablo Secada y Eleodoro Mayorga, especialistas en tema de petróleo y gas, para hablar sobre la promoción de la inversión privada en base al ejemplo de Camisea. Gonzalo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien. Bueno, partamos por lo más básico, ¿no? ¿Cuál es actualmente la brecha que tenemos en infraestructura en el Perú? Recientemente la actualizamos para tener una proyección al año 2021, es decir, la década, y encontramos 88 mil millones de dólares de brecha, que básicamente equivaldrían en términos gruesos a 8.800 millones de dólares por año, en una cantidad de proyectos en todos los sectores conocidos, inclusive salud y educación a nivel de infraestructura primaria básica. Y esto equivale hoy a 4.4% del producto, cosa que es manejable, hay dinero de sobra en el país. Y por otro lado, en Asia, los países que han salido de la pobreza y que ahora están siendo la locomotora del mundo, invirtieron por décadas 6% o más de su producto cada año en infraestructura, y miren a dónde han llegado. ¿Cuál sería el camino óptimo para cerrar la brecha? Porque se habla mucho de la brecha y tenemos más o menos claro qué es lo que necesitamos hacer. Pero exacto. Si te pidieran una vía óptima para lograr cerrar esa brecha, ¿cuál sería? Bueno, todos creo están de acuerdo en que si no hacemos algo, vamos a chocar con el techo, porque estamos creciendo mucho, pero tenemos las mismas instalaciones, y no sería extraño que en pocos años la demanda desborde la oferta, los precios estallen, el modelo vuela, inflación, etcétera. Es la película que ya hemos visto antes. Esto hay que evitarlo y se puede hacer. Creo que se necesitaría en primer lugar, porque sobre esto último que acabo de decir, yo encuentro consenso. No encuentro una persona que no esté de acuerdo con eso. Pero, ¿cómo hacerlo? En primer lugar, creo que se necesita un acuerdo nacional, donde todos los sectores, el gobierno, el sector privado y los ciudadanos estén de acuerdo en que hay que enfrentar el reto y organizarnos para a lo largo de estos años siguientes invertir continuamente 5 o 6% del producto anual en infraestructura para salir de la pobreza definitivamente, sin marcha atrás. Ahora, esto implica un plan nacional de infraestructura. Nosotros hemos sugerido uno, puede servir de pauta mientras empezamos a avanzar. Y por otro lado, cambios de hábito en el gasto público. Nunca ha salido la foto más clara que en el 2012, cuando el gasto de inversión pública no devengado, es decir, lo no ejecutado, lo no autorizado para gastar, sumó más o menos 11 mil millones de soles, 2.1% del producto del 2012. Y, coincidencia, el superávit fiscal del año es 2.1% del producto. Esta vez la foto salió bien nítida. Y lo interesante es que estudiamos 7 años de gasto público para encontrar el patrón, y encontramos que en prácticamente los 7 años, el no devengado, es decir, la plata que se queda bajo el colchón, pero estaba presupuestada y no se usa, equivale a 10.000, 11.000, 12.000 millones. Lo que pasa es que como el resultado anual no siempre es el mismo, este año ha dado que coincide el no devengado, el gasto en inversión no utilizado con el superávit, pero la cosa es clara, se genera superávit dejando de invertir en obras. Y luego, como está el dinero, se termina pagando deuda pública. Por ejemplo, acaba de anunciar el ministro que piensa comprar dólares para invertir 3.000 millones de dólares en prepagar deuda pública. Eso no trae mayor beneficio al país. Y 1.000 millones para el Fondo de Estabilización Fiscal, que la verdad uno nunca sabe para qué sirve, y hay un montón de dinero que no se utiliza cuando tenemos tantas necesidades básicas. Lo que a nosotros nos gustaría es
mucho más énfasis y empuje en sacar adelante procesos de asociaciones público-privadas, poner en marcha grandes proyectos. Eso va a dinamizar la economía, va a bajar el costo de transar, va a bajar el costo logístico del comercio exterior y los exportadores van a poder vivir con un dólar más bajo. Lo que pocos peruanos mantienen es que en el 90 el PBI peruano era más o menos de 29.000 millones de dólares y hoy día es de 200.000. Y que gran parte de ese crecimiento se ha hecho en base a una infraestructura que provenía de la década de los 60, antes del gobierno militar de Velasco, ¿no? Porque durante los 80 casi no se construyó nada, ¿no? Entonces esa infraestructura queda cada día más obsoleta, ¿no? Las Exacto. líneas telefónicas son de esa época, las líneas de agua y saneamiento son de esa época, las Y carreteras, la es gran mayoría de ellas. interesante donde se ha intervenido, puertos, Callao, aeropuertos, se nota el cambio radical. En telefonía, lo mismo. ¿Cómo ha cambiado la situación? Y donde no se ha intervenido, tenemos a Sedapal, que es un desastre, y a nosotros nos llama la atención que el gobierno insista reiteradamente en fortalecer empresas públicas que realmente no sirven para nada y que han demostrado que no sirven para nada. Esos 88.000 millones, ¿cómo se deberían de cubrir? ¿En base a gasto público, gasto privado, una mezcla, Bueno, deuda? ¿Qué es lo que ustedes proponen? Lo que proponemos es promover la inversión privada en infraestructura, facilitar con legislación promotora. Acaba de salir un reglamento de las iniciativas privadas cofinanciadas. Qué bien que haya salido, porque era necesario tenerlo, pero ahora se necesita hacerle algunos ajustes porque tiene ciertos puntos que no conducen a la meta deseada. También se lanzó en noviembre, en cierta forma, transitoriamente, un comparador público-privado que permite comparar, y esto es muy académico, una obra pública ficticia, ideal, con mantenimiento, con una obra privada real que tiene un contrato a 30 años con mantenimiento asegurado. La comparación es imposible porque uno no puede comparar lo que no existe con lo que sí existe. Claro. Y para poder comparar uno no puede atribuirle a lo que no tiene mantenimiento justamente lo que es su gran problema, el no tener mantenimiento. Es decir, se falsea la situación para hacer una comparación que en malas manos puede conducir a rechazar, a desechar proyectos importantes cofinanciados. Todos tenemos claro que los 8.000 millones de los cuales tú hablas por año no es algo matemático en el sentido que todos los años son 8.000, sino es la división. Pero más o menos este año, por ejemplo, para el 2013, ¿cuánto tenemos de monto de inversión en infraestructura? Es que todo depende. Por ejemplo, en la canasta de proyectos encargada a Proinversión hay proyectos muy grandes que suman cerca de 8.000 millones de dólares, pero habría que ver si es que salen. El más llamativo de todos y sumamente importante es la línea 2 del metro. Son, según el estimado del gobierno, 5.000 millones de dólares. Y ese es un buen ejemplo, pero volviendo al tema de quién debe hacer el esfuerzo, el sector privado o el sector público, yo digo que ambos, ¿no? Pero en la medida que se facilite la participación privada, va a haber un mejor balance, porque de repente las obras públicas debieran ceñirse a los lugares más alejados, en pequeñas obras donde no hay economía de escala como para que el sector privado grande participe con asociaciones públicos privadas del volumen que se necesita. Pero es cuestión de repartirse el esfuerzo. Entonces, la promoción de inversiones es fundamental. Proinversión tiene que estar a la altura del reto. Hasta ahora no ha podido dar en el BUL con los 26 proyectos que le han encargado, solo creo se han concursado 4 y la cosa va muy lenta. Y sin embargo le han encargado adicionalmente que sea quien promueva las iniciativas privadas cofinanciadas. Entonces, si alguien no puede con A, va a poder con A más B más C, es difícil. ¿Cuál es el nivel de comunicación que existe hoy día entre el Estado y las empresas privadas para poder hacer una agenda de desarrollo de infraestructura? Nosotros estamos firmemente orientados hacia tratar de lograr que el Plan Nacional de Infraestructura y estas ideas sobre cómo hacer que el país se mueva en un sentido correcto sin perder el rumbo, se vuelva política de Estado, y para eso hay que mantener contacto con el gobierno y hacer difusión. Eso lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo porque sabemos que toma tiempo, pero lo que nos da esperanza es que cada vez encontramos más unanimidad de criterios y cada vez se nota menos esos rechazos ideológicos cerrados que simplemente no quieren al sector privado, sabe Dios por qué, y no permiten que el país avance.
porque ha quedado demostrado que el sector privado es el motor de la economía y que el Estado puede ser un lastre si es que no se pone al día y mejora su gestión y su capacidad de gerencia. Correcto. Una última pregunta. ¿Ustedes han podido hacer algún estudio de lo que tú hablabas, el techo al crecimiento? De a partir de cuándo el Perú va a comenzar a sentir medio punto o un punto de PBI por año en base a la falta de infraestructura? Yo creo que tenemos, por suerte, y esto parece una paradoja, pero nuestra debilidad es nuestra fortaleza. Tenemos un sector informal enorme y una gran cantidad de peruanos pobres que emergen, que tratan de conectarse al mercado para salir de la pobreza. Y eso nos da tanta fuerza que ahora el crecimiento está respondiendo a la demanda interna. Pero ellos también necesitan infraestructura. Si no hay infraestructura, ¿qué va a pasar con la infraestructura? Ahora debe estar enfocada a desarrollar el mercado interno para incorporar a los peruanos al mercado y al mismo tiempo facilitar el comercio exterior, bajar el costo logístico y etcétera, y todos ganan. Pero hay un punto fundamental. Necesitamos también instituciones empoderadas para dar las señales correctas y una regulación equilibrada. Cuando se pasa la regulación de su punto y se excede, tú tienes más costo con el mismo volumen de negocio y eso es muy malo para la actividad. Y creo que estamos llegando a un punto que después de tantos años de regulación habría que revisar cómo hacer para aligerar este peso que puede ser un peso muerto y hacer que más bien sirva para construir más infraestructura y dar mejor servicio. Muy bien. Gracias. Gonzalo, te agradezco muchísimo tu visita, como siempre, aleccionador en todo lo que es infraestructura. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a una pausa, regresamos con Pablo Secalle, Eleodoro Mayorga. Regresamos.